Aquí estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema y de qué alimentos nos pueden provocar estreñimiento y cuáles tienen un efecto inverso. Y se van a sorprender de alguna sorpresa, si usted padece estreñimiento, pues esta noticia o esta conversación va a ser de su interés. Está con nosotros la doctora Helen Araya, nutrióloga, para hablar de este tema. Bienvenida. Muchas gracias. Saludos. Y bien, el estreñimiento es una condición súper frecuente. Los criterios de Roma nos refieren de que la persona va normalmente al baño 3 veces o menos por semana, o sea, cada 2 días más o menos. Pero también, eso es estreñimiento, pero también hay que ver que hay alimentos que nos pueden condicionar estreñimiento a corto plazo, es decir, cambio en nuestro hábito de ir a defecar. Un ejemplo es de que cuando la persona normalmente refiere que va a diario y de pronto hoy no fui, ya eso deberíamos de sospechar de que algo no está comiendo bien. Claro, claro. O también el cambio en la morfología. Para esto hay una escala que se llama escala de Bristol, donde uno le enseña al paciente una foto de cómo se ven las heces y ellos dicen, se miran de esta forma. Ajá. Entonces, en dependencia de lo que el paciente manifieste, nosotros vamos sospechando. Entonces, pero hay que estar consciente que todo cambio de hábito de nuestra manera de ir al baño, pues hay que valorar si es porque comimos algo o porque hay alguna enfermedad que pues tenemos que estudiar. Claro, ahora el estreñimiento viene también con otras afectaciones que seguramente van a disminuir la calidad de vida. Por supuesto. Obviamente es algo, de hecho lo ideal sería que una persona coma y vaya al baño, claro, tipo un niño, porque ese es un reflejo que se llama reflejo gastrocolónico. Sin embargo, por razones de la vida diaria, uno va quitando ese reflejo. Pues, un ejemplo, alguien está trabajando en la mañana y no se puede levantar de la computadora, ese reflejo lo abolen. Claro. Entonces, de esta manera es que se va perdiendo, obviamente, el reflejo y la persona va cambiando sus hábitos. Pero lo ideal sería, después de cada comida, ir al baño. Ahora, ¿le parece si hablamos con los alimentos que provocan estreñimientos de los que cotidianamente nosotros consumimos? Ok. De hecho, eso sería lo más importante porque muchas veces pensamos que tenemos estreñimiento y tal vez pensamos que comemos bien. Lo primero es todo lo tostado, conocido también como alimento astringente. Y pues nosotros tenemos las tajadas. Tajaditas fritas. Sí, las tajadas es no es lo mismo a comer, por ejemplo, maduro cocido. Exacto. Pues, que no tiene ese efecto. No, para nada. Entonces las tajadas, las tortillas tostadas también, ya sean fritas o bien tostadas. La manzana sin cáscara, porque cuando nosotros hablamos de manzana con cáscara, la cáscara tiene bastante fibra y es todo lo contrario. Okay. Ya tipo los moguitos que se le hacen a los niños sin la cáscara, eso también es astringente. El agua de arroz también, que a veces lo utilizan como fresco. Entonces esos son los principales. Y obviamente todo lo ultraprocesado. Jugos de caja, galletas, todo lo que traiga algún aditivo. Esos son fijos que nos va a dar estreñimiento. Okay. Por otro lado, tenemos alimentos. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es ver si consumimos eso, pues para evitarlo. Y también ver qué asociación tenemos nosotros con el estreñimiento. Es decir, si yo como tajada, fijo, me va a dar estreñimiento. Claro, cada persona es diferente. Ya descubrió, si usted comió tajada, ya sabe usted que va a tener problemas. Exacto, un ejemplo. Otra cosa es de que hay alimentos que tienen mucha fibra. Los adultos deberíamos de consumir más de 25 gramos de fibra al día. Entonces, ¿pero cómo se mira eso? Y se mira súper fácil. Una taza de frijoles tiene más o menos 15 gramos de fibra, es decir, que si solo comemos 3 o 1,5 tazas de frijoles al día, ya estamos cumpliendo la dosis mínima de fibra. Okay. Porque la fibra tiene varios efectos, de hecho, muchísimos efectos, beneficios. Uno de ellos es de que estimula que nos lleve al baño, porque la fibra no se digiere. Entonces, al no digerirse, porque hay varios tipos de fibra, una que aumenta el volumen de las heces y que atrae bastante agua, por eso el agua es importante, y la otra que estimula el tránsito intestinal. Okay. También la fibra, aparte de estimular el tránsito intestinal porque no se digiere, alimenta la microbiota, o conocido popularmente como los microbios que tenemos en el colon. Claro. Porque también muchas personas tienen algo que se llama disbiosis, es decir, no tienen la dosis adecuada de los diferentes microbios en el colon, y eso también causa estreñimiento. Ahí es donde viene la importancia de consumir alimentos fermentados, el clásico, la leche agria, o el yogurt, o todo lo que venga en encurtidos, tipo el encurtido de cebolla, los pepinillos, todo eso funciona también. Pero
para ser prácticos, leche agria o yogur. Ok. Entonces, eso es necesario. También la fibra tiene un efecto de que estimula, obviamente, el tránsito, pero también evita que se nos suba el nivel de azúcar en sangre. Entonces, es súper importante personas que padecen de diabetes o un síndrome metabólico o que están con síndrome ovario poliquístico, todo lo que tenga que ver con resistencia a la insulina. Otro beneficio de la fibra es de que capta el colesterol y lo elimina a través de la S. Y obviamente al estar moviendo el tránsito y evita que las heces, que sabemos de que es desecho, estén en contacto con las paredes del colon, evitando cáncer de colon. Por ejemplo, hablan mucho de las frutas. Frutas, bueno, la manzana ya hablábamos, la papaya, la piña. La papaya ayuda, las que más tienen son pera y manzana con cáscara, banano, mango y naranja o mandarina entera. Okay. Porque esa parte comestible... No el jugo. No, jugo no. Esa parte comestible es lo que es la fibra, no se digiere y por ende el intestino está moviéndose con sus contracciones para sacar eso. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, esas son las principales y creo que con 3 o 4 bien podríamos vivir, ¿verdad? Y pues son las más económicas, hablando de banano y hablando de naranja y mandarina. ¿Y linaza, chía? La linaza y la chía tienen otros efectos. De hecho, también dentro de las frutas incluimos al aguacate. El aguacate tiene bastante fibra. La chía y la linaza liberan algo que se llaman mucílagos, que es como un moco. Y eso estimula, obviamente, el tránsito intestinal, también es fibra, y evita pues el contacto por mucho tiempo, como es un lubricante, de las heces con las paredes. Okay. Porque, como dijo usted al inicio, el estreñimiento tiene consecuencias y no es normal, ¿ya? Porque hay gente que dice, he sido estreñida toda mi vida. No es normal, hay que estudiar por qué. Claro. Hay causas primarias, ¿verdad? Hay gente que nace con algún problema, pero hay personas de que por motivos de alimentación, que es la principal causa, es que tienen el estreñimiento. Ahora, el estreñimiento puede llevar a padecer hemorroides, ¿no? Hemorroides, enfermedad diverticular y obviamente cáncer de colon. Claro. Y esas son las principales. Y son condiciones que no es bonito, ¿verdad? O sea, la enfermedad diverticular es cuando en el colon se forman unas hernias tipo una apendicitis, pero puede ser en todo el colon. Y eso se puede infectar y dar los mismos síntomas de una apendicitis. De hecho, en el lugar donde más se dan es al lado izquierdo, que está el colon sigmoide, se llama así porque parece una S, una sigma. Y ahí es donde el diámetro o la luz es menor. Entonces, por ende, al ser menor, va a aumentar la presión y ahí es donde más divertículos se pueden formar. Claro. Cuando un divertículo se llena de algo o se infecta, se puede reventar. Y por eso se conoce como apendicitis izquierda, porque es la misma clínica, pero al lado izquierdo. Pues el apéndice, en la mayoría de las personas... Y puede sangrar, ¿no? Por supuesto, y se puede infectar, puede dar una peritonitis. Entonces, sí hay consecuencias a largo plazo del estreñimiento. Claro. Bueno, entonces hay que consumir fibra. ¿Recomienda una hora en particular o no necesariamente? Lo ideal es dividir, por lo menos, si bien es cierto, 25 gramos es lo mínimo, podríamos consumir 10, 20, 30, hasta 50, se ha demostrado, de fibra, 50 gramos de fibra en todo el día. Entonces podemos dividirlo por lo menos en 3 tiempos. ¿Ya? O depende del tipo de la persona. Si es una persona que ya tiene bastante tiempo con estreñimiento, primero hay que quitar los alimentos que nos dan estreñimiento y segundo aumentar alimentos en fibra 3, 5 veces, porque entre más comemos, pero obvio, bien distribuida la comida, vamos a estar estimulando el tránsito intestinal y obviamente tomar bastante agua, porque la fibra también atrae agua. Ahora, ¿la avena no la recomienda? La avena tiene fibra, pero tiene más fibra los espaguetis integrales. Ok. Sí, entonces dentro de los cereales, los más altos son los espaguetis integrales, la avena integral y el pan integral andan más o menos en 2 gramos por porción. Entonces es poquito, pero aporta. ¿La granola? La granola es muy tostada y es una avena, entonces podríamos dejarlo. Dentro de las frutas también tenemos el coco rallado, pero tenemos que consumir bastante coco para poder tener los beneficios. Pero igual podemos hacer una mezcla de diferentes alimentos para poder llegar a los mínimos de 25 a 30 gramos de fibra al día. Para mí lo principal es dejar de consumir todos aquellos alimentos que nos provocan estreñimiento. Exacto, por ahí podemos comenzar. Comencemos ahí, ¿verdad? Tomar bastante agua, usted lo decía. Por supuesto. Y empezar a seleccionar alimentos que nos aporten fibra. Exacto, y por eso mencioné lo del banano o la naranja, porque son los más económicos. Tienen fibra, 1 o 2 al día, pues no pasa nada. Y lo podemos consumir ya sea en el desayuno, una merienda. Y en el almuerzo y en la cena meter algo también de vegetales. Si le podemos poner un pedacito de aguacate, frijoles, cocidos, perfectamente nos va a ayudar. Y
meter también ensalada. Las ensaladas verdes tienen bastante fibra. El detalle es que tenemos que consumir un montón, pero podemos consumir, un ejemplo, arroz, frijoles, un pedazo de pollo o un pedacito de cerdo, etcétera, y una ensalada y un pedazo de ayote, por decir algo. Entonces ahí ya tenemos un plato con más de 10 gramos de fibra en ese ejemplo que acabamos de dar. Muchas gracias. Creo que es una recomendación puntual y para estar saludable tenemos que alimentarnos bien. Así es. ¿Cómo la ubicamos, por favor? Me pueden encontrar en Instagram como DRA-Helen-Araya. Muchas gracias nuevamente. Nosotros nos separamos un instante y ya regresamos con usted.